Existe un tipo de miedo que no surge de la oscuridad repentina o del estruendo inesperado. Es una aprehensión que se gesta lentamente, como una sombra que se alarga con el crepúsculo, envolviendo la mente antes de tocar el cuerpo. Este es el terror más insidioso, el que se alimenta de la duda y de la certeza de que algo fundamentalmente incorrecto ha echado raíces. No es el miedo a lo desconocido, sino a lo que creemos conocer, pero que de repente se revela como una fachada. Es la inquietud que nace cuando los pilares de nuestra realidad comienzan a resquebrajarse, no con un estruendo, sino con un susurro persistente, una advertencia quizás para aquellos que aún pueden escucharla. Todo comenzó, como tantas cosas ahora, en los rincones más olvidados de la red. No era una historia ni una imagen, sino un patrón, un conjunto de símbolos, una secuencia de sonidos apenas audibles que aparecían y desaparecían en foros oscuros, en transmisiones en vivo de baja calidad, en los márgenes de la información. Al principio, nadie le prestó atención. Era solo ruido, parte del vasto e incomprensible murmullo digital. Pero luego, algunos usuarios comenzaron a notar una recurrencia, una extraña sincronía en su aparición. No era un virus, no era un hackeo, era algo más sutil, más orgánico. Se manifestaba como un eco, una resonancia que se adhería a la periferia de la conciencia. Quienes lo encontraban reportaban una sensación de desasosiego, una ligera alteración en su percepción del tiempo o del espacio. Pequeñas anomalías que eran fáciles de descartar como fatiga o sugestión. La verdadera preocupación surgió cuando el patrón empezó a trascender la pantalla. No se trataba de ver los símbolos en la vida real, sino de sentir su influencia. Un joven estudiante de arquitectura, obsesionado con la geometría del patrón, comenzó a ver esas formas en las sombras de su habitación. No eran alucinaciones visuales claras, sino una distorsión sutil de la luz, una reorganización de las texturas que solo él parecía percibir. Sus amigos notaron su creciente aislamiento, su mirada perdida, como si estuviera buscando algo que solo él podía ver en el aire. Su comportamiento se volvió errático, sus palabras fragmentadas. Una mujer, una programadora que había intentado descifrar la secuencia de sonidos, empezó a escuchar ecos de esa melodía en el silencio de su apartamento. No era un sonido externo, sino una vibración interna, una resonancia que se instalaba en sus oídos y se negaba a desaparecer. La melodía era simple, repetitiva, y con cada repetición sentía que algo se desprendía de su propia identidad. Lo más aterrador no era la manifestación individual, sino la conexión entre los afectados. Sin conocerse, sin haber interactuado directamente, todos describían experiencias similares. Una sensación de ser observados, no por ojos físicos, sino por una presencia intangible que se nutría de su atención. Reportaban sueños vívidos y perturbadores, donde el patrón y la melodía se entrelazaban en una danza macabra. Al despertar, la sensación de irrealidad persistía, difuminando los límites entre el sueño y la vigilia. La realidad se volvía maleable, sus recuerdos inciertos. Los afectados comenzaron a buscarse, atraídos por una necesidad inexplicable de compartir sus experiencias. Se encontraron en foros, en grupos de chat, en los mismos rincones oscuros donde el patrón había surgido. Pero en lugar de encontrar consuelo, encontraron una confirmación de su creciente terror. La advertencia es esta: el patrón no era una entidad, sino un catalizador, una puerta abierta a una forma de existencia que se alimenta de la percepción y la creencia. Cuanta más atención se le prestaba, más real se volvía, no para el mundo, sino para aquellos que lo percibían. Los afectados empezaron a perder la noción de lo que era real y lo que no. Sus seres queridos se volvían extraños, sus hogares irreconocibles.
Las voces en sus cabezas, que al principio eran ecos, se transformaron en diálogos, en instrucciones. No había violencia explícita, no había monstruos acechando en la oscuridad. El horror era la disolución de la propia mente, la erosión de la identidad. Era la certeza de que algo había tomado posesión de su percepción, reescribiendo su mundo desde dentro. Los últimos reportes de los afectados eran los más inquietantes. Hablaban de una paz extraña, de una comprensión profunda. Decían que el patrón no era una amenaza, sino una revelación, que el mundo que conocíamos era la verdadera ilusión. Luego, el silencio. No desaparecieron físicamente, pero su presencia se desvaneció. Sus perfiles en línea quedaron inactivos, sus teléfonos sin respuesta, sus hogares vacíos de su esencia, aunque sus cuerpos aún pudieran estar allí, moviéndose por inercia. La advertencia es clara. Hay cosas que no deben ser buscadas, patrones que no deben ser descifrados, melodías que no deben ser escuchadas, porque una vez que se abren esas puertas, no hay vuelta atrás. El silencio de la red puede ser más que la ausencia de ruido, puede ser la ausencia de todo lo que nos hace humanos.